La palabra de Dios tiene una característica tan especial que aunque la leamos una y otra vez, en diferentes momentos de nuestras vidas, en diferentes circunstancias en nuestro diario vivir, siempre, siempre tendrá una enseñanza para nosotros. Siempre tendrá un mensaje para ayudarnos a construir nuestra vida familiar, nuestro matrimonio, nuestras finanzas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que no creas que porque has escuchado o has leído o has estudiado una porción bíblica, ya le sacaste toda la riqueza. No, de ella seguirá saliendo riquezas y enseñanzas para nuestra bendición. Por eso damos gracias por esa palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y una de esas porciones es el Evangelio según Lucas, capítulo 19, que nos habla de un hombre llamado Zaqueo. Y en ese encuentro con él hay mucho que tú y yo debemos aprender. Dice la palabra en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, esa era la condición de ese hombre cuyo nombre era Zaqueo, era jefe de los publicanos, odiado por los judíos, trabajaba para el gobierno romano recogiendo los impuestos y era muy rico. Generalmente los publicanos eran ricos porque aprovechaban para cobrar más de los impuestos al pueblo judío. Ese era Zaqueo, imagínense. Y dice el versículo 3 que él procuraba ver quién era Jesús. Había algo en él que le mostraba que debía conocer a Jesús. Así como yo creo que ha habido algo en ti y algo en mí que nos ha llamado de alguna forma, que nos ha mostrado de alguna forma que es necesario que conozcamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario. Y en ese momento Zaqueo también sintió ese llamado, también sintió esa necesidad de conocer a Jesús, porque Jesús estaba en la ciudad donde él vivía. Y dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Pero sucedió algo que nos enseña también, dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Había una limitación física. Como hoy muchos tienen limitaciones espirituales para buscar a Jesús. Dice que él era pequeño de estatura y la multitud que estaba alrededor en las calles viendo o queriendo ver a Jesús le impedía el propósito que él tenía para conocer a Jesús. Esa limitación física le impedía el propósito que había para que él conociera a Jesús. Se quedó Zaqueo sentado con los brazos cruzados y dijo, no, yo soy muy pequeño, no puedo ver a Jesús, ya que pase Jesús, será en la próxima oportunidad, será en la próxima visita de Jesús a Jericó. No, miren lo que hizo el versículo 4, por eso debemos aprender mucho de Zaqueo hoy. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo no se quedó con los brazos cruzados, él sabía la necesidad que él tenía de conocer a Jesús. Y la gente no lo dejaba ver porque él era pequeño de estatura. Pero él no se quedó ahí. Dice que salió corriendo delante, o sea, se adelantó a la gente, se adelantó a Jesucristo y él iba corriendo delante y eso no le alcanzaba para poder ver a Jesús. Dice que subió a un árbol sicómoro para verle, porque él sabía que Jesús debía pasar por ahí. De alguna forma tú y yo sabemos el camino que Jesús nos muestra. De alguna forma tú y yo sabemos qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así como Zaqueo sabía el camino por donde iba a pasar Jesús, bendito el nombre poderoso del Señor. Y el versículo 5 dice que cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tremendo lo que sucedió. Jesús sabía que ahí había un encuentro especial con un hombre publicano, con un hombre pecador. Y dice que cuando pasó debajo del árbol levantó su vista y le dijo a Zaqueo, baja de ahí rápido, ¿qué haces ahí montado? Desciende rápido, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió en su casa. Eso fue algo inmediato. Había una disposición de Zaqueo de conocer a Jesús, como espero que tú la tengas hoy. Había una disposición de Zaqueo de tener una relación con Jesús. Y había una disposición, como siempre, de nuestro Señor Jesucristo a rescatar y a salvar a los pecadores que le buscan. Y así lo hizo Zaqueo. Descendió deprisa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente enseguida murmuraba diciendo, ahí está Jesús. Entró a la casa de un pecador. Porque Zaqueo era considerado el peor pecador, era un publicano. Cobraban los impuestos al pueblo judío para entregárselos al imperio romano. Y la gente murmuraba diciendo, entró a casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí había una señal, que ese encuentro de Zaqueo con Jesús no fue casualidad. Ahí había una señal que Jesús estaba llamando a Zaqueo, y había una señal también que Zaqueo tuvo una disposición, se esforzó para encontrarse con Jesús. Él no se quedó quieto cuando vio que no podía verlo porque era muy pequeño. Él salió corriendo adelante y eso no fue suficiente, tuvo que subirse a un árbol. Zaqueo se esforzó porque quería conocer a Jesús. Y yo creo que el Señor hoy nos dice que no nos quedemos con los brazos cruzados, que no nos quedemos entre la multitud sin poder ver a Jesús, sin poder conocer a Jesús. Que hagamos algo para buscar, para responder al llamado de Dios. Y el Señor, sabiendo esa actitud de Zaqueo, cuando pasó por debajo del árbol, le dijo, bájate, es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Y la gente enseguida murmurando, uy, entró donde un pecador. Pero esa respuesta de Zaqueo nos muestra que realmente había un arrepentimiento de Zaqueo al encontrarse con Jesús. Dijo, yo la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, porque él sabía que él había robado con sus impuestos. Dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, o sea, Zaqueo, también es hijo de Abraham. Y termina diciendo el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que Zaqueo, cuando supo que Jesús venía para Jericó, estaba en una condición de perdición espiritualmente. Cuando Zaqueo trató de mirar a Jesús entre la multitud, estaba perdido espiritualmente. Cuando Zaqueo corrió delante de Jesús, estaba perdido espiritualmente. Cuando subió al árbol para ver a Jesús, estaba perdido espiritualmente, pero al encontrarse con Jesús, Jesús le dio la oportunidad de pasar de un estado de perdición espiritual a un estado de salvación. Y eso me lo confirma el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese encuentro con Jesús no pasó desapercibido para Zaqueo. Él dijo, lo que yo puedo hacer para resarcir mis pecados, mis errores, lo voy a hacer. Voy a devolver mucha parte del impuesto que yo le he robado a los judíos y cuadruplicado. Eso fue lo que logró ese encuentro con Jesús a ese hombre. Y Jesús gozoso le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Él no vino a buscar a los que se consideran santos y a los que se consideran justos. Él vino por nosotros, los pecadores, para darnos la oportunidad de arrepentirnos y llegar a tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. Zaqueo, ese hombre hoy, nos enseña mucho. Nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nos enseña mucho. Seamos como Zaqueo, no nos dejemos vencer por las limitaciones, por las imposibilidades que aparentemente tenemos para seguir a Jesús. Hagamos lo que tenemos que hacer, no importa si parecemos locos o parecemos que nos da vergüenza hacer esto y lo otro, hagámoslo,
porque al conocer a Jesús, la recompensa será inmensa, la vida eterna. Zaqueo estaba perdido. Zaqueo estaba perdido y Jesús le dijo, yo vine a buscar y a salvarlo, porque él estaba perdido. Dios nos guarde, Dios nos continúe bendiciendo. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda, síguenos y multiplícanos a través de las redes sociales. El mundo necesita, igual que tú, igual que yo, igual que Zaqueo, conocer a Jesucristo. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.